Imagínense que estamos en el 10º semestre y no sabemos qué carajo vamos a hacer con nuestras vidas. Llevamos 5 años o más estudiando, pariendo en seco, nos formamos aparentemente como emprendedores, vemos proyectos, objetivos. Bueno, esa vaina. Como un dato curioso, ¿sabían que los recicladores deben registrarse si quieren realizar su labor? Sí, yo tampoco sabía eso. De hecho, 57 organizaciones de recicladores, compuestas por cerca de 9.000 personas, fueron registradas en las jornadas emprendidas por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. Aquellas que no se registren en el tiempo estipulado perderán el derecho a prestar el servicio. ¿What? Ajá, tal cual como están escuchando. Esto se realiza para, cito textualmente, el cumplimiento de las obligaciones que deben atender los recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores de oficio, valga la redundancia, que estén en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo para todo el territorio nacional, según establece el decreto 596 de 2016, primer artículo 2. Sí, tal cual. Así que los Superservicios han trabajado en conjunto con las cámaras de comercio para establecer cómo constituir legalmente estas chatarrerías. Cámara de Comercio de Barranquilla. Ya son 100 años de toda una historia de emprendimiento, desarrollo y progreso. Gracias a los empresarios que la conforman, quienes son orgullo del Atlántico, nuestro presente nos augura un futuro próspero en nuestra región Caribe, tierra de emprendimiento y creatividad, donde la puerta de la modernidad se abre para Colombia con nuevas oportunidades. Durante este siglo, promovimos un camino audaz de la mano de nuestros empresarios, soñando en grande, anticipando siempre los mejores escenarios para la competitividad de la región y el país, dinamizando redes estratégicas de negocios o clústeres empresariales. Siempre actuando con pasión, la Cámara y sus empresarios han gestionado los más importantes proyectos empresariales y de infraestructura, con programas para el desarrollo cultural, cívico y social de la ciudad. Hemos llegado a ser emblema de la historia positiva de Barranquilla y el Atlántico. Durante un siglo, la Cámara de Comercio de Barranquilla sintió la gran responsabilidad de impulsar el desarrollo y la formación de la ciudad y de la región, enfocados en aquellos pequeños con ideas esperanzadoras y dando la oportunidad de ayudar al empresario local a ser más competitivo. Todos somos Atlántico. Y con la base de este luminoso presente, seguiremos trabajando por un ambicioso porvenir, creando un impacto positivo, siendo la agencia más importante para el desarrollo de nuestra región. Y pensar que fue aquí donde todo comenzó. Nos estamos preparando para nuestros 100 años. Nos estamos concentrando en elevar los estándares de servicios para beneficio de nuestros empresarios, nuestros clientes y usuarios. Evolucionamos para convertirnos en una entidad de alto desempeño. Cámara de Comercio de Barranquilla. Aquí estamos, hace 100 años. Entonces, decimos que se reconoce a la Cámara de Comercio como una entidad de carácter público-privado, que en la manera de colaboración entre ambos sectores, por supuesto, promueve, primero, la prosperidad general del empresariado. Segundo, la libertad de creación de empresas. Diciendo en palabras formales, tengo la siguiente conceptualización. Como persona jurídica de carácter privado, las cámaras de comercio están obligadas a las normas de carácter público que les son aplicables, y esto abarca actos de administración y contratación. Esto incluye también a los particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así se disponga expresamente en las mismas, la cual tiene diferencias con la aplicable en los delegatorios de funciones públicas en virtud de un contrato o acto administrativo. ¡Lo entendí! Para desmenuzárselos un poco, la Cámara de Comercio en su facultad de personas jurídicas sin ánimo de lucro y de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación de derecho privado, cuya finalidad se basa en nada más y nada menos que defender los intereses del empresariado y, por supuesto, llevar el control de los registros mercantiles de las entidades sin ánimo de lucro y del registro único de proponentes delegados legalmente. Por supuesto, sin que estos obviamente hagan parte de la administración pública ni al régimen legal aplicable,
a las entidades que forman pues parte de las mismas. ¿En qué consiste el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio? Consiste en llevar la matrícula de los comerciantes, sus establecimientos de comercio, así como el depósito de documentos de carácter mercantil con mayor relevancia para el comerciante, con el fin de generar confianza a sus clientes y proveedores, hacer visible su negocio, facilitar la obtención de créditos financieros y cumplir con los efectos jurídicos que señala la ley. Bueno, y si hablamos de alguna de las funciones que cumple la Cámara de Comercio como entidad pública, está la de llevar el registro de la matrícula mercantil. Pero, ¿qué es esa matrícula? Pues esta identifica y aprueba la condición del comerciante en su establecimiento frente a la ley, claro está, como la cédula que usted o yo tenemos y que nos identifica ante la sociedad. Esta está establecida en la ley 788 del 2012, que se llama número de identificación tributaria. Estas están asignadas a la matrícula mercantil, la cual deberán solicitar los comerciantes a más tardar dentro de 2 días calendarios, con el fin de incorporar todos esos efectos legales a dicha matrícula. Pero no es el vendedor ese que usted conoce que le vende el peto, la arepa, ¡Pollo pecado! Según el Código de Comercio, en su artículo 10, el comerciante es aquella persona que profesionalmente ocupa alguna de las actividades mercantiles ante la ley, como por ejemplo las empresas constructoras, las operaciones bancarias o las editoriales. Bueno, claro está, estas tienen que realizarlas de manera permanente con capacidad de contratar y obligar a un tercero. La calidad de comerciantes solo se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de un apoderado. ¿De un qué? ¿De un qué? Apoderado. Intermediario o por interpuesta por otra persona. Y estas llevan ciertas costumbres llamadas costumbres mercantiles. Estas son uniformes, reiteradas y públicas. Uniformes porque son costumbres, ya son establecidas ante la ley y muy conocidas, reiteradas, constantes y transitorias. Y públicas pues son prácticamente... ¿Qué? Espérate, barájamela más despacio. Claro, para que entiendas, claro está. Son públicas porque todas las personas las practican y las realizan ampliamente. Resulta que el barranquillero promedio tú le preguntas que si prefiere ser jefe o empleado y eso mejor dicho se pintan en el tronco de despacho fumando habano y dando órdenes. Pero ves a preguntarle si saben siquiera cómo montar su propia empresa o si más o menos saben cómo funciona el ente que regula el empresariado del país, es decir, la Cámara de Comercio. Vamos a hacer la prueba. Hey Angie, ¿tú qué quieres ser, jefe o empleado? No joda, pues la verdad que yo pienso que yo quiero ser jefe, no sé. Óyela, qué bonita. Quedan gringos. Pues déjenme decirles que entre las funciones que más se destacan son las siguientes. Según el artículo 86 del Código de Comercio, es servir de órgano de los intereses generales de comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. Llevar registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este código. Dar noticias, sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga en dichas inscripciones. Asignación de peritos, Ley 22 de 1995. En el artículo 231 dice: peritos de los casos en que de acuerdo con esta ley o en el libro 2 del Código de Comercio deban asignarse peritos. Esta la hará la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la ciudad, a cuales y para tal fin elaborarán listas integradas por expertos en cada una de las respectivas materias. Otra función de la Cámara de Comercio es el llevar el registro de proponentes. Según la Ley 80 de 1993, en su artículo 22, todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales contrato de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes inmuebles se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. Demasiada carreta. Mejor veamos el siguiente video que nos presenta la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el RUP. ¿Sabes qué es el RUP? El Registro Único de Proponentes RUP es un registro de creación legal que el Estado delegó en las cámaras de comercio. Este registro permite centralizar la información de los proponentes y unificar las reglamentaciones relacionadas con el mismo.
Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiran a celebrar contratos con el Estado deberán tener este registro, salvo en los siguientes casos. Contratación directa. Contratos para la prestación de servicios de salud. Contratos de mínima cuantía. Enajenación de bienes del Estado. Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Los contratos de concesión de cualquier índole. Sociedades extranjeras que no tengan sucursal en Colombia. Para obtener el RUP, solo debes tener a mano la información necesaria y diligenciar el formulario virtual que encontrarás en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo primero que debes hacer es establecer el tamaño de tu empresa. Para ello, debes verificar la clasificación en la reglamentación vigente, entre ellas la Ley 905 de 2004 y la Ley 1450 de 2011, así como las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. Luego debes indicar la capacidad financiera, teniendo a mano los estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si eres una empresa recién constituida, puedes aportar estados financieros de corte trimestral o balance de apertura. Es necesario que tengas en cuenta que cuando el proponente se encuentra matriculado en el registro mercantil o inscrito en el registro de SALES, la información que incluya para el RUP debe ser coherente con la reportada en estos registros. Por ejemplo, si en el estado de resultados tienes la cuenta utilidad operacional con un valor de 100 pesos, será el mismo que deba estar en el formulario del RUP y en el registro correspondiente. Ten presente que para soportar la información financiera debes presentar los estados financieros auditados con sus notas y si eres persona jurídica además debes presentar los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y revisor fiscal si se está obligado a tenerlo o por el auditor o contador. Principales cuentas detalladas del balance general. Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. Si tienes grupo empresarial y una norma te lo exige, adicionalmente debes presentar los estados financieros consolidados, teniendo presente que la información financiera que debes diligenciar en el formulario del RUP es la del proponente. Ahora, si eres sociedad extranjera, debes presentar para el registro la información contable y financiera de tu casa matriz al cierre fiscal que corresponda, no de la sucursal en Colombia. Estos estados financieros deberán presentarse auditados, apostillados o con su cadena de autenticación y debes acompañarlos con una conversión a pesos colombianos que deberá estar suscrita por el representante legal y revisor fiscal de la sucursal en este país. Igualmente, si eres parte de un grupo empresarial, adicionalmente deberás presentar los estados financieros consolidados, teniendo presente que la información financiera que presentarás en el formulario del RUP es la de la casa matriz. El siguiente paso es relacionar la capacidad organizacional. En este punto, debes reflejar igualmente la información de tus estados financieros. Luego debes continuar con la situación de control y o grupo empresarial en donde deberás indicar si eres una sociedad que se encuentra controlada por otras personas, si eres controlante o si haces parte de un grupo de empresas. Ten presente que las personas naturales proponentes no deben indicar esta información. A continuación, debes clasificarte en los bienes, obras y servicios que ofrecerás a las entidades estatales, identificándolos con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC en el tercer nivel. Lo siguiente que debes señalar es la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerás a las entidades estatales y que debe corresponder a contratos que hayas ejecutado, no en ejecución, indicando las clasificaciones afines al objeto contractual de acuerdo con el Código Estándar de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, UNSPSC. Te sugiero analizar detenidamente el objeto de cada contrato con el fin de establecer la codificación más adecuada. Para que puedas identificar los códigos afines al objeto de cada uno de los contratos, puedes consultar el motor de búsqueda que la Cámara de Comercio de Bogotá tiene a disposición de los proponentes en su página web. Esta experiencia la debes certificar a través de un documento expedido por el tercero contratante que haya recibido los bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados.
Dicha certificación debe tener discriminado el valor del contrato en salarios mínimos mensuales legales vigentes y los códigos de las clasificaciones afines al objeto contractual. Si no tiene los códigos, deberás adjuntar una declaración suscrita por el representante legal de la empresa o por el proponente persona natural en la que relaciones cada uno de los códigos afines al objeto. Si no fue posible conseguir la certificación del tercero contratante, puedes aportar copia del contrato ejecutado acompañado de la declaración de clasificaciones mencionada previamente. Para mayor facilidad, puedes acudir a los modelos de certificación que se encuentran publicados en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por último, debes diligenciar la capacidad jurídica. Si eres una empresa matriculada en el registro mercantil, la Cámara de Comercio de Bogotá ya cuenta con esta información, por lo tanto, no debes diligenciarla en el formulario. Si eres una sociedad extranjera o persona jurídica no inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, debes acreditar las facultades y limitaciones del representante legal y su personería jurídica. Una vez tengas el formulario diligenciado, tienes dos posibilidades para radicar tu solicitud. Puedes hacer el trámite totalmente virtual, caso en el cual procedes a firmarlo vía web y a pagar los derechos de ley. También puedes hacer el pago de forma presencial, en caja, en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si lo haces presencial, debes imprimir y suscribir el formulario y todos los documentos soporte de la información para llevarlos y entregarlos en caja. Recuerda, si eres una sociedad sometida a inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, debes adjuntar los documentos adicionales exigidos por la entidad. El certificado del RUP lo puedes obtener en forma electrónica ingresando a la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizando el pago en línea o acudiendo directamente a cualquiera de las sedes de la CCB. Es importante que tengas en cuenta que la información registrada en el RUP queda en firme a los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción en el Registro Único Empresarial y Social, RUES, siempre que no se presente recurso contra la información inscrita. No olvides que debes renovar tu registro a partir del 1 de enero y hasta el 5º día hábil del mes de abril de cada año. En la renovación, deberás modificar tu información financiera. Si no lo haces antes de esta fecha, automáticamente quedarán cesados los efectos de tu registro, por lo que no podrás solicitar la expedición de certificados y tendrás que inscribirte nuevamente. Ten presente que durante el tiempo de vigencia de tu registro, puedes realizar actualizaciones en cualquier momento. Ojo, hay que tener en cuenta que las cámaras de comercio también verifican el pago de las obligaciones parafiscales para los proponentes que se inscriban en el registro de proponentes. ¿Y de qué manera? La Ley 80 de 2003, en su artículo 9, nos dice que cada vez que realice la inscripción, la modificación, actualización o renovación del registro único de proponentes, exigirán pruebas de las obligaciones parafiscales. Así que, bailas con el que no cumpla. Por un lado, las personas jurídicas deberán probar su cumplimiento mediante una certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal. Y por otro lado, las personas naturales mediante declaración juramentada. El que no cumpla con esto se irá al caño. El Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa de 10 a 30 salarios mínimos legales vigentes. El revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. Ahí les dejo el datico. ¿Y quiénes se encargan de recoger la platica? Será la Contraloría General de la Nación quien tenga el control y vigilancia del recaudo, manejo e inversión de los ingresos de la Cámara de Comercio conforme al presupuesto de la misma. Cabe recalcar que debe estar previamente aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y esto está establecido en su artículo 88 del Código de Comercio. Mi amor, justamente ya le iba a decir a la gente de la puya tributaria eso que tú me estás preguntando. Dale, chao. Qué estrés. Esto que le estaba diciendo a ella es sobre el registro de entidades sin ánimo de lucro, que se habla en el decreto 2150 de 1995, en el artículo 40, donde dice: suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las organizaciones o corporaciones, las fundaciones y las juntas de acción comunal y todas las entidades privadas sin ánimo de lucro, para la obtención de su personalidad
Dichas entidades se construirán por escritura pública o también por documento privado reconocido en el cual se expresan cuando menos lo siguiente. Préstenle muchísima atención a esto, pero en serio, muchísima atención. Primero, el nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Segundo, el nombre. Recuerden, la clase de persona jurídica, el objeto, el patrimonio y la forma de hacer los aportes, la forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación legal, la periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá que convocarse una reunión extraordinaria. Son muchos, en realidad, se me fue la palabra, ¿cómo es? Trámite. Eso. La duración precisa de la entidad y los causales de disolución. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o la fundación. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. Nombre e identificación de los administradores y de los representantes legales. Las entidades a que se refiere este artículo, el artículo 40 del que estamos hablando, formarán una persona distinta y de sus miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye. Bueno, y entre otras de las funciones que tiene la Cámara están la que se encuentra establecida en la Ley 222 de 1995 en su artículo 41, depósito de los estados financieros. Las cámaras deben llevar estos estados financieros que se encuentren aprobados por las asambleas o las juntas. Este pedirá copias de tales documentos a quienes los soliciten y paguen los costos, obviamente, correspondientes a este trámite. La Cámara de Comercio deberá conservar estos documentos por términos de 5 años, solamente 5 años, recuerden. Bueno, ahora hablemos de otro registro, uno que pues a mi parecer es el que más billete le da al Estado. El registro de vendedores de juegos de suerte y azar. Y todo esto se encuentra en la Ley 643 de 2001, el artículo 55. Aquí se establece el Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y de azar, que deberá pues inscribirse en la Cámara de Comercio del lugar de la localidad, y si el lugar no tiene Cámara de Comercio, la inscripción será en la alcaldía de la localidad, la cual deberá reportar el registro. ¿Qué es el Registro Único Empresarial y Social RUES? El RUES es la central de información empresarial más grande del país. Allí se integran los registros administrados por las cámaras de comercio a nivel nacional para mantener actualizada y dispuesta la información más relevante de la base empresarial del país para que sea consultada por la comunidad y funcionarios de entidades públicas y privadas que requieren de esta información para el cumplimiento de sus funciones. Estando en un país tan burocrático como Colombia, donde todos son papeleo, filas, trámites y corre, existe una luz en el camino. ¿Cómo? Así es, el Registro Único Empresarial es una red nacional de servicios registrales que integra y centraliza el registro mercantil, el registro de proponentes administrativos de las 57 cámaras de comercio de toda Colombia. Su marco legal se apoya en la Ley 590 del 2000, en la cual en la circular 5 del 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio es operado por Confecámara desde el 1 de enero del 2005. La página es www.rue.com.co. A través de esto, desde cualquier cámara de comercio del país se puede, primero, solicitar y recibir certificados en línea de registro mercantil y registros proponentes. El segundo es verificar y controlar que el nombre de las empresas sea el único del país. El tercero es realizar las matrículas y renovaciones o cancelaciones. El cuarto es incluir los actos y documentos sujetos al registro. Como quinto, y muy importante, es inscribirse en el registro único de proponentes como constructor, consultor o proveedor, o alguno de estos que te acabo de mencionar. También es imprescindible actualizar anualmente, modificar o cancelar el registro de proponentes para evitar más inconvenientes en el futuro. Y sin lugar a dudas, consultar los datos básicos de las empresas colombianas con las cuales tú quieres tener algún tipo de vinculación. ¿Y cuál es el beneficio para los empresarios? Bueno, los empresarios tienen múltiples beneficios, pues te puedo nombrar. El primero es la protección del nombre comercial a nivel nacional. El segundo es la información nacional disponible, oportuna y actualizada de cada uno de esos empresarios para tú verificar con quién estás haciendo negocios.
El tercero es menos trámite, menos costo, menos tiempo y seguridad jurídica. Y el más importante de todos es el mayor número de centros de atención que hay en el país. Esto de las cámaras de comercio es tan complejo en su estructura que incluso cuando se va a elegir un veedor hay que convocar unas votaciones internas, tal como especifica el siguiente artículo. No joda, pero deja de hablar tanta paja y explica, vale. Bueno, escucha, préstame atención. La ley 850 del 2013 nos indica en el artículo 3.16 que las organizaciones civiles o los ciudadanos procederán a elegir de forma democrática o con votaciones a todos los veedores. Luego de esa elección o de esa votación, ellos tienen que hacer un acta, una elaboración de un documento en el cual apunten todos los datos importantes de dichos veedores, como la identidad, el lugar de residencia, la duración y el nivel territorial donde se encuentran dichos veedores. La inscripción del documento se realizará únicamente ante las personerías municipales o distritales y también ante las cámaras de comercio, quienes deberán llevar un registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. Existe otro tipo de casos que es en los casos de las comunidades indígenas. Esta función solamente será asumida por las autoridades propias de dicho lugar. Y también la financiación de programas de desarrollo empresarial, muy importante, que está establecido en la Ley 905 del 2004 en su artículo 23. Cámaras de Comercio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa concertación con las cámaras de comercio, buscará que parte de los recursos que reciben o administran las cámaras de comercio por concepto de prestación de servicios públicos delegados se destina a cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que ejecuta. Coordina el Ministerio con el fin de complementar los recursos de presupuesto general de la Nación. Ahora viene más papeleo. Sí, la entrega de los certificados sobre las asociaciones, ligas, federaciones o confederaciones de padres de familia está establecido en el decreto 286 del 2005. Quiero citar en el artículo 15, inspección y vigilancia. La Secretaría de Educación de los departamentos, distritos y municipios certificados ejercerán la inspección y vigilancia sobre las asociaciones de padres de familia de su jurisdicción y con tal fin de que cumplan la Constitución, la ley y sus propios estatutos y con el tal fin deberán mantener información actualizada, muy importante, sobre la existencia de estas organizaciones. La Cámara de Comercio deberá entregar a la Secretaría de Educación del departamento, distrito o municipio certificado, copia del certificado de existencia y representación legal de las asociaciones, ligas o federaciones, confederaciones de padres de familia en cada oportunidad en la que se produzcan registros o modificaciones. Quedé cansadísimo de tanto papeleo. Yo quiero hacerles una pregunta en el Twitter, ahora que estamos tan llenos de redes sociales. ¿Cómo se eligen a los directores? Bueno, alguien me escribió algo muy cierto y se lo agradezco. Los directores de las cámaras, a excepción de los representantes del gobierno, son elegidos de manera directa por los comerciantes que están inscritos en sus respectivas cámaras, claro está. Pero si una cámara de comercio tiene más de 300 comerciantes inscritos en el registro mercantil, la elección de los directores correspondientes se hará por los comerciantes afiliados. Les repito, es mucho papeleo, la lengua se me traba a veces. Sí, siempre y cuando el número de estos sea superior a 10% del total de los inscritos. Asimismo, el gobierno determinará a cada cámara su respectivo porcentaje de afiliados necesarios para esta elección, en proporción al número total de inscritos, de tal forma que el porcentaje calculado abarque el número que conforma dicha cámara. Esto está establecido en el artículo 81 del Código de Comercio. Pero quiero que me cuentes especialmente, y tengo duda un poco, sobre la integración y la jurisdicción de las cámaras de comercio. Perfecto, te explico. Cada una de las cámaras de comercio la integran sus respectivos comerciantes que están inscritos, por supuesto, en su registro mercantil. Estas tendrán una junta de directores que está compuesta por un número de 6 a 12 miembros, los cuales a su vez tienen un solo suplente, según lo determine el gobierno nacional en atención a la importancia comercial de la correspondiente circunscripción. El gobierno nacional, por supuesto, será quien determine la jurisdicción de cada cámara.
tomando como base la continuidad geográfica y los vínculos comerciales de los municipios que agrupará dentro de la cual ejercerán sus funciones. Todo esto se encuentra en el artículo 79 del Código de Comercio. Perfecto. Bueno, y claro, las cámaras de comercio también tienen sus juntas directivas, pero juntas directivas, ¿quiénes las integran? Bueno, esto se encuentra en el artículo 80 del Código de Comercio. El gobierno nacional estará representado por esta junta directiva hasta la tercera parte de cada una. Por decreto se señalará el número de miembros de esta junta directiva y de los representantes que también tienen. Esta mañana, chequeando nuestra cuenta de Twitter, la Puya Tributaria, que la pueden visitar y pueden seguirnos en cualquier momento, muchas personas me están preguntando qué es la Confecámaras. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes puedan entender qué es esto, lo que se están preguntando. La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, o por su acrónimo Confecámaras, agremia y representa a las 57 entidades del sector que existen en toda Colombia, en todo nuestro territorio. ¡Hola! De poco. Son bastantes, y estas trabajan primero en propiciar la competitividad y el desarrollo regional a través del fortalecimiento de las cámaras de comercio como instituciones y la representación proactiva de toda la red del Estado para promover la competitividad de las regiones colombianas en temas como la formalización, el emprendimiento, la innovación empresarial y el desarrollo de dichas empresas. Para ello, adelantar acciones son súper importantes. Acciones como cuáles, las que articulan el sector público y privado, que representan propuestas y soluciones a los problemas que afectan a diferentes regiones, sirviendo de un órgano consultivo o como base para la representación de las cámaras de comercio. Bueno, entonces, según el artículo 96 del Código de Cámara de Comercio, las cámaras de comercio pueden confederarse siempre y cuando únicamente estas se reúnan de forma de confederaciones no menos del 5% de todas las cámaras de comercio del país.